¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa, su programa Guinea en Femenino, aquí en Televisión Guinea Ecuatorial, los dos canales, nacional e internacional. Como siempre, ya lo saben, cada martes y cada jueves, a partir de las 20 horas de la noche. Hoy hablamos de un tema que preocupa y sigue preocupando a todas las mujeres del mundo, y varios gobiernos han lanzado algunas iniciativas para ir luchando contra esa lacra social. Se trata del acoso a la mujer. El acoso es una de las formas de violencia que más invisibilizadas se permite la expresión, están en nuestra sociedad, y lo sufren todas las mujeres de todos los ámbitos de la sociedad, de todos los sectores y en cualquier momento de su vida. Para hablar de temas concernientes a este y a otros que engloba justamente ese tema inicial, tenemos a Paciencia Beme Owono. Buenas noches. Hola. Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, que es la que más o menos nos va a ir aclarando ese tema en el sector jurídico. Y por otra parte tenemos a Anita Ichaekotó. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, Anita es encargada de programación de la Asociación Motivación Juvenil Adalbe Motiva, lo he dicho bien, ¿no? La Asociación de Motivación Juvenil. Adalbe Motiva. Sí. Ok, bueno, ahí quería llegar. Pues eso, estamos aquí para hablar del acoso. Primero vamos a intentar aclarar el concepto. ¿Cuándo podemos decir que una mujer está sufriendo acoso? Gracias por darme la palabra. Bueno, se entiende por acoso a cualquier conducta tendente a causar una disconformidad o incomodidad en una persona. Eso se entiende por acoso. Eso es lo que se entiende por acoso. Y en nuestra sociedad, ¿cómo se concibe ese acoso? El acoso sencillamente en la sociedad ecuatoriana se concibe muy poco porque muchos comportamientos considerados acosos están normalizados. Entonces muchas de las personas que son acosadas no lo consideran como algo grave y no consideran tampoco que les pueda dañar psicológicamente o moralmente. Entonces es un problema porque muchas de las personas que son acosadas, que sufren acoso, lo utilizan como un mecanismo de defensa cuando están fuera de su zona de confort. Cuando están fuera de su zona de confort, porque en esa zona de confort es donde han aprendido a ser acosadores o a permanecer siendo acosados. Mira, la educación africana ecuatoriana que nosotros damos a nuestros hijos en nuestros hogares, les enseñamos de un modo a que el arma necesario para la educación es la violencia. Entonces, al utilizar estas armas, por ejemplo, excesos de gritos, palizas, ¿qué otras cosas te voy a decir yo? Hay muchos mecanismos, ¿sabes? Si te pega el hijo de la vecina, pégale también. Tienes que ser fuerte, no tienes que llorar. Esas palabras, psicológicamente, el niño los absorbe en su conciencia. Y la mente del niño es como una esponja. La esponja dentro de un cubo de agua, cuando lo pones, absorbe este agua. Es porque está dentro del cubo de agua, ¿no? Y parece que no afecta porque hay agua dentro del cubo, entonces la esponja no muestra mucha diferencia. Pero cuando lo quitas dentro de este cubo de agua y lo pones en un espacio seco, ¿qué hace? Empieza a soltar toda esta agua y muchas veces puede hacer que alguien se resbale y se haga daño, etcétera, etcétera. Eso es algo lo que pasa con la mente de muchos niños. Muchos de los niños y las mujeres, sobre todo las mujeres, que es el caso que hoy nos concierne, que son acosadas, han sido educadas con este acoso, han sido formadas, se las ha educado moralmente a que este acoso es un modo de educación. Y han utilizado ese acoso como una vía fuera de su zona de confort, como un mecanismo de defensa. Para que me entiendas un poco, Imelda, por ejemplo, ¿qué pasa en nuestros hogares cuando de pequeña eres una niña y tu madre tiene que educarte a ser una niña higiénica, a ser una niña limpia, a ser una niña ordenada? ¿Qué palabras socialmente utilizan para hacerte entender eso? Porque eres una mujer y eso es lo que te toca. Eres una mujer,
tienes que estar limpia, una mujer tiene que estar siempre guapa, así de fea no vas a ver ni un hombre. Además, cuando estés en la casa de tu marido, así serás de sucia, así enseñarás a tus hijos. En fin, que eres una mujer y esa es la tarea que te toca. Entonces, cuando crece con este prototipo, es verdad, se arregla, vemos a niñas muy limpias y tal. ¿Qué pasa cuando es esa zona de confort? ¿Qué pasa cuando sale de esta zona de confort y se encuentra en un entorno social, en un entorno escolar y en un entorno laboral, donde, por ejemplo, hay otras mujeres que no se visten como ella o que no se pintan como ella porque ella la han educado, la han enseñado que como mujer este es el prototipo de mujer que debe ser? Y se encuentra en una sociedad donde todos no tenemos la misma educación. Cuando se encuentra con una mujer que tiene a lo mejor el pelo corto o que no se maquilla o que tal, empieza a decir, a ver, ¿tú por qué vas así como un mono? Que no vas siempre arreglada. No parece que eres mujer. Además esto, y son palabras que ella lo usa como un mecanismo de defensa, como para hacer entender a las otras mujeres que ella sí está en la línea, porque es la educación que le han dado. Entonces ella, la acosadora en este campo, no siente que está acosando, siente que es una conducta normalizada y otras también, es por poner un ejemplo. Bueno, sin ánimo de contradecir lo que ha dicho la compañera, yo creo que una cosa sería la educación que deben dar los padres a los hijos hasta una determinada edad, y otra cosa sería dejarles o incitarles a que permitan que sean acosadas, creo yo. La educación que nos dan nuestros padres a una cierta edad es porque creen que ya sea socialmente o legalmente todavía no tenemos esa capacidad de poder distinguir de lo bueno y lo malo, pero no nos están obligando a aceptar ciertas conductas que sean anomalías simplemente por el mero hecho de que nos hayan educado a ser determinadas personas. El acoso por lo general es un injusto legal, ya sean los modales que emplean las personas acosadas y las mismas víctimas que también permiten que sean acosadas. En fin, el acoso es un mecanismo y que socialmente nos hemos acostumbrado, lo diría yo así, a sufrir de una forma pacífica, lo puedo decir, en que nuestra sociedad, la gente no está acostumbrada a denunciar conductas porque creen que así deben ser. Somos muy conformistas, creo yo. Pensando siguiendo esa misma línea, que la gente no está acostumbrada a denunciar, igual surge porque la gente no sabe qué hacer, cuál es el paso que tiene que dar una persona cuando sabe que está siendo acosada, qué es, a quién tiene que acudir, dónde tiene que ir. Bueno, en nuestra sociedad nos encontramos con problemas, como diría yo, de la ignorancia de las leyes. En principio, que la gente no está acostumbrada ni, diría yo, ni a leer, ni a investigar, ni nada. Y otra cosa es que los conocedores de la ley tampoco ofrecen sensibilizaciones a las personas como para saber cuándo se está infringiendo nuestros derechos, cuándo se está excediendo del límite que legalmente debería ser. Un primer paso sería denunciar ante las autoridades competentes. Por ejemplo, estamos viendo el caso de las violaciones. Un primer paso sería acudir tal vez a la policía, entre comillas, porque un procedimiento judicial no se inicia en la policía. Se inicia en la policía, sí, es un primer paso. Claro. Quiero ir un poco en la línea de lo que ella ha dicho, pero marcar otra vertiente. Dentro de lo que es la constitución de la personalidad de un ser humano, hay factores que influyen a esta personalidad. Tanto eso hace que puedas ver la diferencia entre una mujer árabe y una mujer ecuatoguineana. O sea que si te presenta una mujer árabe te das cuenta que esta es árabe y esta es ecuatoguineana. Porque principalmente la educación es un factor imprescindible. La educación cultural, que es el lugar donde nace una persona, las condiciones culturales en las que crece. Las costumbres y las condiciones culturales, las costumbres ya son
parte de esta educación O cultural. los valores. Eso, los valores. Entonces, dependiendo de qué cultura hayas nacido, la familia en la que naces te inculca esos valores culturales y al mismo tiempo te inculcan valores que también creen que serían buenos para la construcción de tu personalidad. Luego pasas al entorno social, aunque ya desde que naces estás en un entorno social, pero cuando el niño crece en la adolescencia, ya yendo al colegio y tal, empieza más a desenvolverse con otras personas, de otras culturas, de otras familias y se mete en la sociedad. Es hasta que el niño llega a tener el uso de razón, la razón, que en Guinea Ecuatorial se considera que es a los 18 años, cuando empieza a ser capaz de decir, que es ahí donde yo llamo la autorrecuperación. Empieza a distinguir, mis padres me han enseñado esto, pero yo creo, según lo que he podido estudiar, según lo que he podido ver, que esto es lo correcto y debería ser así. Ahora, es ahí donde yo quiero puntualizar, donde ella dice, nuestros padres no nos educan. Voy a poner un ejemplo, el acoso sexual. Muchas mujeres están sufriendo acoso sexual actualmente en Guinea Ecuatorial en sus puestos de trabajo. En las calles las mujeres están siendo acosadas y en muchísimos entornos. Tanto es así que cuando una niña de 17 años dice que la han violado, dicen, ah, pero si esta es una mujer hace mucho que va con hombres. Si una niña de 14, 15 años sale violada, han salido y salen comentarios de la gente. ¿Por qué se ha vestido así? ¿Por qué se viste así? ¿Qué quiero hacer ver eso? Cuando tú creces, vamos a ir, yo quiero salir un poco de la legalidad, lo que se cree que debería hacer y lo que es realmente en nuestros hogares, porque la gente que nos siguen en casa viven en unos hogares y viven lo mismo. Entonces la prensa es un modo de educarles. Cuando nuestras hijas están en casa, sobre todo la mujer, la educación, ¿cuál es la educación sexual que nuestros padres nos dan a nosotras como hijas, como mujeres? Depende de con qué intención lo hacen, pero el hecho está hecho. Te enseñan a ti, desde que eres pequeña, desde que eres bebé, a que eres madre, a que eres mujer, a que eres objeto sexual. Entonces, al ser que eres eso, las niñas desde pequeñas juegan con muñecas y los niños juegan con coches, mamboyes. Psicológicamente, eso hace a que cuando tu niño lleva un coche que te dice, mamá, yo de mayor quiero tener un Land Rover, quiero tener un coche como este. Y esa niña que está jugando con muñecas, ¿qué te va a decir? Esa niña que ve juegos, dibujos de príncipes azules, ¿qué te va a decir? Cuando esa niña crece a los 12, 13 años, ya con un poco de pechos y tal, cuando se viste una minifalda, por ejemplo, que se sobreentiende que es una niña y va a la calle, hay gente mirándola con deseo sexual. Yo he visto a mayores aquí que miran a niñas de 9, 11, 12 años que llevan a lo mejor una bailarina y están luchándose en la lluvia en plan, y ahí comentando, eso no está hasta comentando. Entonces eso es un acoso sexual. Pero esta niña no lo entiende como acoso porque la han educado a que ella debe estar bonita Para gustarle a un para hombre. gustarle a alguien. Hemos hecho la introducción, hemos escuchado las diferentes vertientes, las diferentes opiniones. Y nos gustaría conocer también la opinión de la gente de la calle. ¿Quiénes creen ellos que sufren más el tema de acoso sexual? ¿Los hombres o las mujeres? Veamos sus opiniones y seguimos hablando. Me estremecieron mujeres. Hablando del acoso físico, yo diría que los hombres. Los hombres sufren más acoso físico. Claro. Parte de las mujeres. Sí. Cuando un hombre quiere ligar a una mujer, insiste. Tal vez pueda que la mujer no quiere, no se conforma con la idea del chico. Y nosotros nos empeñamos en molestar, porque siempre tenemos una idea que mientras más molestas a la persona, más te hará, o sea, te va a hacer caso, se va a quedar con lo que quieres. Y así hay muchas chicas que pensarán que están bromeando y, o sea, ya no estará conforme a tu palabra. ¿Quiénes son los que más sufren acoso? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres, la verdad, las mujeres. Porque al ver que la mujer es el ser más débil, sinceramente no puedo decir el por qué. Yo también pregunto el por qué. Porque somos los seres más débiles, porque sea a nivel social, sea a nivel laboral, es que las mujeres sufrimos mucho. Bueno, como ciudadano, y se puede notar casi en nuestra sociedad, las mujeres son las que sufren más acoso. ¿Pero por qué? Bueno, primeramente
voy a percatar que la mujer, a un hombre lo que le atrae de una mujer es su aspecto físico, porque la mujer tiene un físico espectacular y a nosotros los hombres con solo mirar y te gusta a primera vista. Pero ¿dónde viene a hacer el caso? El caso está en que la mayor parte de nosotros los hombres no sabemos conquistar. Entonces, y cuando la mujer dice que no, entonces vas a empezar a acosarla, va a empezar a sentirse incómoda y todo eso. Y para mí no sería algo bueno, porque si una persona te dice que no, deberías respetar su no, porque es su decisión. Bueno, la realidad es que en nuestra sociedad, como lo ha dicho usted, la mujer es la que más sufre el acoso, aunque el hombre también, pero el mayor porcentaje del acoso está pegado a la mujer. Las causas no podría decirlas, pero nosotros vemos que la mujer sufre más el acoso, aunque muchos dicen que es por ser la mujer débil o por estar atendiendo a nuestra cultura, por estar debajo del hombre, pero yo no comparto esta idea, aunque puede ser una de las razones. Respondiendo a tu pregunta, ¿quiénes más sufren el acoso, los hombres o las mujeres? Diré conscientemente que son las mujeres. ¿Por qué? Porque en todas partes se está viendo cómo multitudes de hombres se abalanzan solo por una mujer, por cualquier cosa que lleva puesto. Cualquier cosa que pone la mujer atrae al hombre. Cualquier cosa que lleve encima, el hombre tiende a mirar. Y cuando tiende a mirar, no puedo justificar qué tanto por ciento, pero sí decir que las intenciones, como diría una amiga mía, las intenciones hacia esa mujer no son buenas. Pero también no voy a negar aquí que a los hombres, las mujeres también les acosan. Pero cierto digo que cuando una mujer acosa a un hombre, eso es un partido clásico, por así decirlo. No es lo mismo que un hombre haya a una mujer que un hombre a una mujer. La mujer tiene técnicas de acosar a un hombre pasivo, con estilo, con clase, pero lamentablemente nosotros mismos, por así decirlo, somos brutos. O sea, el acoso del hombre hacia la mujer es más agresivo. Es más agresivo. Sí, muy laboral. El aspecto del uniforme que tiene, la costumbre en la que se comporta alguien, se comporta con un compañero, la manera en la que habla, todo eso puede ser insinuaciones, puede insinuar a cierto hombre a empezar a acosarla para querer conseguir un fin. Eso también no olvidar que el acoso puede estar en todas partes. Es como, no quisiera mencionar, no diré el VIH, diré el agua. El acoso puede ser en casa, puede ser una amistad, puede ser laboral, puede ser en el colegio, en el campo de fútbol, en cualquier parte hay acoso. Me estremecieron mujeres. Pues eso es lo que han opinado, y recuerden que todos ustedes que quieran opinar sobre este y demás temas pueden enviar sus mensajes al número que aparece en pantalla, y nosotros gustosamente en un futuro programa volveremos a invitar a nuestras invitadas de la noche, y espero que estén dispuestas también para contestar un poquito estas dudas. Estábamos hablando de cómo concibe la sociedad el tema del acoso sexual, que lo ha normalizado. La sociedad, como venía diciendo, ha normalizado mucho lo que son los casos de acoso, y luego porque también los mecanismos de defensa, como te he dicho, muchos acosadores utilizan el acoso como un mecanismo de defensa. Eso es producto de la inseguridad. De hecho, en la edad emotiva nosotros llevamos ya tres veces trabajando un poco lo que es el Stop Bullying. Es un proyecto que tenemos. El Stop Bullying es la lucha contra el acoso, aunque hemos enfocado mucho el acoso escolar, porque muchas niñas están siendo acosadas. Nos enteramos hace este mismo curso de una niña que se fue a la casa de una amiga a visitarlas, ella es de piel blanca, y con sus amigos la encerraron con los pelos y el pelo la rasgó todos los vestidos. Ese es un tipo de bullying, ¿vale? Porque a lo mejor la veía más débil pero es un sentimiento de inseguridad. El problema que tiene la sociedad y las personas, sobre todo las mujeres, es primero la desmotivación y la inseguridad. Cuando eres una persona desmotivada y cuando eres una persona insegura, eres más propensa a sufrir acoso. Y muchas veces los acosadores no se dan cuenta que están acosando. Eso es un punto que de verdad
pido, gracias a Dios que está aquí una jurista, que se trabaje mucho en este punto. ¿Por qué? Porque es verdad que hay que castigar a las personas, pero también hay que proporcionarle la ayuda necesaria para que entienda por qué se le está castigando y que se le pueda ayudar a autorrecuperarse. Y hacer el tema de la divulgación de leyes. En ese sentido, te diría que sabemos todos por lo general también que a pesar de lo que has dicho, claro está que se puede entender el desconocimiento de la ley no te exime del castigo. La ignorancia de una norma no exime de su incumplimiento. Claro que sí. Entonces, me has dicho que cuando una persona sabe que está sufriendo bullying, que está sufriendo acoso, lo primero que tiene que hacer es ir a la policía, denunciarlo. Sí, y entonces, ¿cuál es el papel que hace el jurista, el abogado con él? En principio, vale subrayar que el Código Penal vigente en Guinea Ecuatorial no recoge la figura del acoso como un injusto penal. No obstante, eso no quiere decir que, aunque exista una laguna sobre ese aspecto, no quiere decir que la conducta no sea castigada. En principio, para la conducta de acoso, podemos darnos cuenta que con el acoso se infringen otros derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad sexual, etc. Pero también es de subrayar que nos estamos centrando sobre todo en el acoso sexual, pero el acoso se puede dar en diferentes ámbitos, como el laboral, el escolar, social. Puede haber un acoso verbal, físico, etc. Psicológico. Psicológico, gracias. Bueno, uno de los papeles que hace la sociedad civil, que es, por ejemplo, una asociación o una ONG, como es la asociación a la que perteneces, una de las cosas que hacen a veces es también identificar unos niños que están siendo acosados. Ustedes han identificado el caso. ¿Qué han hecho al respecto o qué harían en otro caso? Primero es detectar, por ejemplo, ahora en Adalmotea lo que hacemos es detectar los diferentes tipos de acoso. Para poder hablar del acoso tienes que documentarte. Es verdad que es un programa, de hecho yo estoy aquí resumiendo como para no abultar todo, porque hablar de acoso es un caso muy amplio y muy candente en Guinea Ecuatorial, porque hay demasiadas formas de acoso. Uno de los acosos hacia la mujer en Guinea Ecuatorial, que es lo que aquí prima, es el acoso moral, el acoso psicológico, el acoso económico y el acoso sexual. Esos son 4 acosos que sufre demasiado la mujer. No estoy hablando del acoso laboral, porque ya está dentro de lo que es el acoso económico, ya está dentro de lo que es el acoso psicológico, ya está dentro de lo que es el acoso sexual. Porque cuando eres empleada, sufres todas esas otras formas de acoso. Lo que hace Adalmotiva es identificar los diferentes tipos de acoso y primordialmente brindar información, hacer entender a la gente qué es el acoso, cuándo se puede considerar que una persona está sufriendo acoso. Primordialmente lo que nosotros aconsejamos desde la sociedad civil es hablar. El mayor arma para poder desahogarte es hablar. Y para poder hablar tienes que hacerlo con una persona que esté en las condiciones de poder entenderte, de no poder martirizarte y de apoyarte a costa de mucho. Y de hecho pedimos más humanidad y menos burocracia. Y luego que todos nosotros nos convirtamos en una sociedad solidaria, en una sociedad que no se sienta atacada. Es triste decirlo, la mujer ecuatoguineana se siente atacada. Y lo que nosotras no nos damos cuenta es que al hombre le conviene que estemos alejadas. Cuando dos mujeres están peleadas por un hombre, por ejemplo, el que sale ganando ahí es él, porque 2 mujeres unidas pueden hacer más. No en vano el dicho de somos una piña, porque unidos se puede hacer muchísimas cosas. Cuando yo soy una mujer maltratada, soy una mujer que tiene violencia económica y necesito independencia económica, y yo me encuentro con una jurista como ella, que por amistad yo la conozco, ella puede ayudarme a conseguir trabajo que yo pueda conseguir por mi propia cuenta y me puede conducir al camino de la independencia económica. Cuando yo soy una mujer maltratada, sufro un tipo de acoso y te encuentro a ti y encuentro apoyo, encuentro palabras de consuelo y puedo desahogarme mucho antes de ir a las autoridades. Es un camino y de verdad es algo que uno no deja de agradecerlo.
La Organización de las Naciones Unidas tiene un departamento que se llama ONU Mujeres, que es donde trabajan todas las mujeres que luchan contra todo tipo de violencia contra la mujer y todo tipo de temas que afectan directamente a la mujer. La directora ejecutiva de ese departamento de ONU Mujeres aseguró hace poco que ella cree que para que disminuyan los casos de acoso es necesario que los gobiernos luchen con que haya altos cargos, que se introduzca más la presencia de la mujer en los altos cargos, para que así la gente no tenga miedo, por ejemplo en el seno laboral, una mujer no tenga miedo de acusar a un compañero, por ejemplo, que le está acosando, o a un directivo que le está acosando. Pero Imelda, date cuenta que en Guinea Ecuatorial hay que ser, yo voy muy a la realidad. Cuando vas a una oficina, te encuentras con una mujer, te retractas. ¿Por qué? Porque tienes eso que ella se va a sentir atacada, no te va a tratar bien. Se va a sentir con poder de juzgarte. No te va a entender. Ese es el problema. La solución, de verdad, no en es eso que quiere decir que las mujeres volvemos a ser más acosadoras de las propias mujeres. Hay mujeres, de otras existen mujeres machistas, así como existen hombres machistas, ¿vale? La solución no es que hayan más mujeres en el poder, es una buena solución, pero yo insisto que haya más humanidad en esas figuras de mujeres, ¿entiendes? Que tú como mujer, con un cargo en el gobierno, sientas que estás ahí en representación de otras mujeres y que sientan la necesidad de apoyar y levantar a muchas otras mujeres. El problema no es que tú estés ahí, el problema es que tú estando ahí, ¿a cuántas has ayudado a subir? Y ese es el verdadero problema. Pueden haber 1000 mujeres en el gobierno, pero si estas mujeres no están dispuestas a luchar por la causa, no están dispuestas a unirse entre sí, sino que derivan a la competencia, a la lucha entre ellas mismas por razones que desconocemos y que no deberían ser, entonces la problemática social femenina no va a tener solución. Y todas las declaraciones de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, a la que acabo de hacer referencia, surge a causa de los últimos escándalos que hemos conocido a través de los canales internacionales sobre el acoso que estaban sufriendo varias mujeres actrices de Hollywood, que crearon un movimiento a que llamaron Me Too. A mí también me pasó, que diferentes mujeres fueron denunciando. Y gracias a estas denuncias, muchas han podido, a través de ellas, tener como una voz y decir, a mí también me ha pasado. En ese sentido, lo que te quería decir a ti, Paciencia, en los últimos años o en el tiempo que llevas trabajando, ¿has visto que se han incrementado más las denuncias o los casos de mujeres que denuncian acoso sexual o acoso laboral o acoso en sí? Bueno, gracias. Yo volveré a reiterar lo que he dicho al principio, que la mayor parte de las víctimas de acoso no denuncian los casos. Una cosa es que una persona esté sufriendo y crea, como lo he dicho, que somos muy conformistas en la sociedad. Sufrimos algunas conductas que técnicamente son ilegales, pero como se ha generalizado como que es el deber ser y muchas se callan. Otra cosa es que el derecho, sobre todo cuando se trata de los intereses propios, la justicia debe ser rogada por el mero hecho de que si tú no exteriorizas lo que estás sufriendo, ¿cómo las autoridades van a saber que tú estás siendo acosada? A través de las denuncias, tal vez las encuestas y lo que diga la sociedad, se puede determinar si realmente el acoso está siendo un problema social. No podemos quedarnos con los datos simplemente con que tal vez eres mi amiga, me vas. Está viendo el programa, que ese es un problema que afecta directamente a las mujeres, pero sin embargo, tú que eres hombre, que estás en el sofá y estás escuchando, tienes hermanas, tienes madres, tienes compañeras que son tu igual, que son tus hermanas al fin y al cabo, y claro que no te gustaría que ellos sufrieran el mismo caso. Así que toma la decisión, el caso es tolerancia cero, vamos a seguir hablando del tema, pero sin embargo a esta hora tenemos que hacer una ligerísima pausa, porque tenemos que dar paso a los compañeros de la redacción central de informativos, si ya están ahí listos, para daros el avance informativo sobre las noticias que se verán hoy a las 21 horas. Adelante, compañeros. Me estremecieron mujeres.
Buenas noches una vez más. Ya lo saben, a las 21 horas llegará la gran edición del telediario con estas y otras noticias que van a ver en el avance informativo. Estamos en Guinea en Femenino y estamos hablando del acoso, el acoso contra la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Y antes del corte les dijimos que todos aquellos que quieran opinar sobre el caso pueden ir enviando sus mensajes al número que está por ahí apareciendo en pantalla. Nosotros oportunamente nos sentaremos aquí, dedicaremos un día especial para, bueno, y dando respuestas a diferentes dudas, diferentes cuestiones, diferentes apoyos también de todos aquellos que estén viendo la televisión Guinea Ecuatorial en estos momentos. Y para hablar de ese tema, de principio para todos aquellos que se van a incorporar en el programa, que sepan que estamos hablando con Paciencia BMO Bono, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, y con Anita Ichaikotó, que ella se encargará de programación de la Asociación de Motivación Juvenil, Adalbe Motiva. Y antes del corte estábamos hablando de que de parte de la sociedad civil que ella representa, Anita, ella estaba hablando de que teníamos que humanizar más a la población, de ser más, o sea, la gente que está trabajando en los sectores en los que todo acosador, o sea, todo acosado o acosada en ese caso vaya a acudir, que sea más humano, que trate el caso de una manera más humana. Esa víctima, ese perfil, ¿cuáles son las edades comprendidas en las que se presentan más casos de acoso, con las edades con las que habéis trabajado en la asociación? El acoso escolar, es triste decirlo, pero es un escándalo en nuestra sociedad. El acoso escolar es un escándalo. De hecho, muchos niños, si te estás dando cuenta del abandono escolar que sufren nuestros niños, el acoso contribuye mucho al abandono escolar. Es el principal foco, sobre todo en la asociación Adalbe Motiva. Luego también está el acoso sexual, que es otro escándalo social en la sociedad ecuatoguineana. Sobre todo, y se ha registrado mucho también dentro de la familia. Sí, mayormente las víctimas son las mujeres. El acoso sexual lo pueden sufrir hombres como mujeres, pero en nuestra sociedad la mujer es la que más sufre al acoso sexual y se ha demostrado. De hecho, los casos que se han denunciado mayormente son de niñas, mujeres violadas. Y luego otro de los acosos que es es un escándalo y es brutal, pero eso ya en edades adolescencia y en la edad adulta, es el acoso psicológico y el acoso económico. O sea que por edad y por etapas hay diferentes tipos de acoso que toman un auge. El sexual tiene la característica de estar en la infancia y en la adolescencia, porque ya en Guinea Ecuatorial, cuando ya eres una mujer adulta, sufres acoso sexual, pero de una manera pasiva. Ya no es agresiva como en el modo que lo sufren muchas jóvenes. Nuestras madres sufren acoso sexual, pero es un acoso pasivo con el que se puede luchar porque ya son personas adultas. El acoso escolar es más triste porque muchas veces los niños y los padres no tienen una comunicación fluida, entonces es difícil que el niño te cuente lo que le pasa y adopta otros mecanismos como deja de ir a la escuela, te despide que va a casa. Por eso vemos a niños hora de clase fuera, caminando en la calle, y no investigamos realmente por qué. Muchos de esos niños sufren acoso de parte de sus otros compañeros y han decidido no ir a la escuela para no sufrir ese tipo de acosos. Y el acoso psicológico es un acoso triste, lo sufren las adolescentes que han decidido empezar una relación o que viven con sus padres. Es un acoso en el que la persona sufre psicológicamente en muchos casos, incluso sin darse cuenta que está siendo abusada de sus derechos como persona, de sus derechos como individuo. Entonces es triste. Hay muchos micro machismos, lo llamo así cuando tengo que referirme al caso de la mujer, que son en forma de acosos. Hay un procedimiento. Cuando se llega al jurista, como digo, es porque es un caso que ya es extremo. Pero antes de llegar a ese extremo, empieza por ser acoso. Y este acoso pasa, ella como jurista podrá explicarlo muy bien, pasa a la coacción. Cuando me acosas, toda acción conlleva una reacción. Entonces yo reacciono porque me estás coaccionando a reaccionar. Entonces cuando yo reacciono, esta reacción provoca una violencia.
Y esta violencia es lo que provoca, lo que hace que las autoridades se den cuenta del problema. Que una solución que nosotros hemos tomado, de hecho, el 25 de noviembre, el Día de Lucha contra la Violencia de Género, el año pasado, se estaba haciendo algo muy bonito. Están ahí con Lucas Escalada, con Pamela y otras grandes mujeres que luchan, ¿no? Por ese tipo de acosos. Es tomar la voz de esas personas que no pueden hablar. Esa persona que no puede contar lo que la pasa, tú lo cuentas por ella. Como que yo esté siendo acosada y mi padre me esté violando en casa, por ejemplo, y que tú tomes mi voz para hacer entender a la gente que esto es lo que me pasa porque yo no puedo hablar. Y eso hace que la gente se dé cuenta que esto me está pasando. Y eso alarma. Cuando los casos ya son alarmantes, que eso es lo bueno de que se divulguen las realidades. Porque cuando yo soy acosada, te lo cuento, ella se lo cuenta, ese se lo cuenta, la gente empieza a saber lo que pasa. Es fácil que haya solución. Pero mientras el tema esté callado, yo seguiré sufriendo. Y mi acosador seguirá acosándome. Es lo que apuntaba ella de que si no exteriorizas si no exteriorizas lo que estás sufriendo, difícilmente se puede saber que tú estás sufriendo una conducta que legalmente debe ser castigada. Lo que se muestra mucho en la sociedad es que vivimos las consecuencias del acoso, porque el acoso empieza siendo como un paso pasivo hacia la víctima, pero cuando la víctima viene a mostrar que ha sido acosada, cuando ya hay consecuencias, porque una consecuencia del acoso puede ser la violación, pueden ser las agresiones físicas, pueden ser los malos tratos, entre otros. Por eso yo como jurista hago un llamamiento a las víctimas de acoso a que denuncien, a que exterioricen, que no se queden con los brazos cruzados, porque toda conducta que esté violando derechos fundamentales de Guinea Ecuatorial se constituye sobre las bases de un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho es el que reconoce los derechos y libertades de las personas. Toda conducta que esté en contra de los derechos fundamentales legalmente debe ser castigada. Tal vez nuestro ius puniendi no lo recoja textualmente como acoso, pero sí otras figuras como son los derechos fundamentales, la libertad, la dignidad y todo, viene recogido tanto en la ley fundamental como en las demás leyes de rango inferior. Es necesario denunciar. Y afortunadamente el Senado está estudiando una ley sobre violencia de género, que todos estos puntos están recogidos dentro y estamos esperando a que prospere. Y claro que los honorables senadores y diputados están trabajando en esa ley. Uno de los problemas que suelen tener la gente que quiere denunciar es conocer el castigo que tendrá ese ya violador. Un delito que se ha comprobado que efectivamente ha violado a esta niña y después de 6 meses se le ve en la calle. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están en la calle varios violadores? Bueno, en principio decir que la ley no desampara a nadie, tanto a la víctima como al agresor, digamos. Cada conducta tipificada como un delito conlleva a una sanción, a una pena. A veces nos encontramos con supuestos en que tal vez yo sea la víctima, me gustaría que mi agresor pase toda la vida en la cárcel, pero hay un tiempo determinado que establece la ley, tal vez sean 6 años, 6 meses, una indemnización. No quiere decir que no se castigue, pues claro que legalmente toda conducta atípica es castigada. Es castigada y tiene su tiempo, claro. En esos casos, yo insisto en lo que es proporcionar ayuda. Estamos hablando de acoso. Ayuda psicológica a esa acosada que, bueno, después de que el acosador ya ha cumplido su tiempo de condena. ¿Por qué yo hablo de ayuda psicológica tanto a la víctima como al acosador? Es esa persona. Ahora estamos hablando de casos de violaciones, de tal, pero hay casos que parecen simples, pero que son tan graves como la violencia económica. Hay mujeres que están sufriendo cruelmente lo que es que no tengan entradas económicas, porque todas las entradas económicas que tienen son controladas, que no puedan manejar su dinero o que no puedan organizar sus vidas
¿Por qué? Porque sienten que están bajo un ser, entre comillas, protector, que es el que tiene que controlar sus bienes en el nombre de haberse casado. Entonces, esa mujer que está sufriendo ese tipo de acoso, este hombre que está proporcionando ese tipo de acoso, siente o está en su derecho cree que está en su derecho de acosar porque la sociedad le ha educado que a su mujer le tiene que tratar así. Yo la he casado, ¿por qué mi mujer tiene que comprarse un coche si no le he dado permiso? ¿Por qué mi mujer debe construir una casa si no lo hace conmigo? ¿Qué otras intenciones tiene al construir una casa ella sola? Entonces, esa persona que está pensando de este modo, no moralmente tiene un problema. Y los problemas mentales no se solucionan mandándole 3 años después de haber propiciado una paliza a su mujer y que la mujer se haya ido al hospital, él se haya ido 6 meses a la cárcel y haya salido. Ese es el problema que tiene mucha sociedad. Sobreentienden que cuando ya le han mandado a la cárcel 1 año y salga de la cárcel, ya se le ha castigado. Pero no nos damos cuenta que muchos de esos agresores tienen antecedentes. Entonces, el verdadero problema no es cuántos años de pena de cárcel cumpla. Es un problema psicológico que tienen y hay que tratarlo. Por eso es que yo apelo, y no me voy a cansar de apelar, porque yo como civil no soy jurista, ni tengo un cargo en el gobierno. Lo mínimo que puedo hacer es apelar, que es lo que hacen los ciudadanos en mi condición, a que esa gente que estén ahí, que hagan lo posible para que los presos, para que aquellas personas que son castigadas tengan ayuda psicológica, tengan otros mecanismos, amén de pagar una fianza, amén de irse a la cárcel, tengan otro mecanismo para que reciban una ayuda psicológica a que sus mentes les haga entender que son seres humanos y como seres humanos comparten la vida con otros humanos a los que hay que tratar de un cierto modo. Si no lo entienden, irán a la cárcel mañana, saldrán y volverán a cometer los mismos delitos. Yo el mejor castigo que se puede dar a mi agresor es someterlo a un tratamiento psicológico para que él, después de haber pasado por eso, se sienta culpable, se dé cuenta de, ay, a cuánta gente he hecho daño. Y vivir con esa culpa es el mayor castigo que tú le das a una persona que ha despertado de un sueño de haber hecho daño a otra persona. Es fundamental la educación, lo hemos estado puntualizando aquí, la educación desde las bases, que son desde casa, desde crianza, pero ahora hablamos, por ejemplo, de acoso en el seno laboral. Estaría bien sensibilizar a todos esos jefes de empresas, tanto del sector privado como del sector público, a que también sepan identificar y castigar de alguna que otra manera a un compañero que, por ejemplo, le ha tocado el trasero a una compañera al pasar, castigarle de manera que sea un ejemplo para el resto de compañeros, que sepan que esa conducta no es admisible aquí, también en ese sentido. Sí, el acoso laboral es un punto de verdad muy sensible y que a la hora de tratarlo hay que puntualizar ciertas cosas. Dentro de un entorno laboral hay un comportamiento que hay que desarrollar. Por profesión hay un comportamiento, hay un modo de vestirse, que eso es un problema que existe en nuestra sociedad. El médico se viste como médico, el abogado se viste como abogado, el barrendero como barrendero. Hay vestidos por cada profesión. Y hay un prototipo, un modo de comportamiento donde tú le ves a una persona y no necesitas preguntarle si es médico porque tú te das cuenta que es médico. Cuando ya sales de este prototipo, muestras inseguridad, entonces eres propensa a recibir acoso. Por eso he hablado de motivación y seguridad. En un entorno laboral, partiendo desde ese punto que he declarado, los jefes deberían ser capaces de identificar qué es lo que se considera como acoso y qué es lo que no. El acoso laboral lo puede realizar una compañera a otra compañera. No necesariamente tiene que ser un hombre a una mujer o una mujer a un hombre. El acoso laboral puede realizarlo un subordinado a un jefe
o viceversa, un jefe a un subordinado. No necesariamente tiene que ser un jefe a un No subordinado. necesariamente tiene que ser, pero es lo más común. Bueno, añadiendo un poquito, el acoso laboral se percata mucho que siempre existe una relación de superioridad, de jerarquía, que siempre tiende a ser la persona superior hacia la persona de menor rango. No obstante, está el ordenamiento general del trabajo, creo que es el artículo 27, que habla de las obligaciones del empresario. Lo que quiere decir que la ley tampoco permite que a una persona se le esté dando un trato o que se le esté violando sus derechos en ese supuesto caso de acoso. La ley... El acoso laboral es uno de los que está recogido dentro del ordenamiento laboral del trabajo, porque yo he hecho recursos humanos y puedo dar fe de eso. Los empleados sí tienen la posibilidad de apelar en caso de ser maltratados o ser acosados, porque se recoge dentro del ordenamiento laboral. En ese sentido es lo que tenemos que hacer, dar a conocer a esa empleada que está siendo acosada, que es lo, como no conoce las leyes, qué es lo que tiene que hacer cuando está sufriendo este tipo de bullying, ese tipo de acoso, porque igual ahí ya surge el miedo a perder su puesto de trabajo por denunciar. La ley le ampara en ese sentido, en plan, después de unos meses de haberse presentado un caso aquí de acoso laboral, se ha tratado y se ha visto que la empleada tiene la razón, y luego después de unos 6 meses aparece que el empleador, que fue denunciado en su día, ya la ha despedido. Ay, mira, voy a hablar un poco de ese caso porque como es un poco mi campo, entonces me voy a meter un poco en el tema de los recursos humanos. Antes de despedir a una persona debe haber un preaviso. Para que tú despidas a un empleado, debe haber por lo menos 3 cartas de preaviso donde se haya registrado conductas indecorosas. Son 3 avisos por lo menos. Ahora, en casos de acoso, cuando se llega a la delegación de trabajo, ¿vale? Lo que hacen es reunir pruebas. Primero reunir pruebas, se hace una investigación. Reunir pruebas con respecto a eso. Si se encuentra que la empleada tiene razón y ha sido despedida de su puesto de trabajo ilegalmente, yo doy fe y eso pasa, el tribunal de trabajo te obliga a contratar otra vez a esta persona. Gracias a Dios hemos estado aquí hablando entre conocedoras del tema, gracias a Dios, y lo que puedo coger en común de las dos conclusiones es que todos tenemos que trabajar juntos, trabajar en educación para tener todos tolerancia cero a cualquier forma de acoso, cualquier forma de violencia en nuestra sociedad, sea tanto para hombres o para mujeres. Siempre lo decimos aquí en nuestro spot que siempre siguen Guinea en Femenino, un programa tanto para hombres como para mujeres, pero desde una visión femenina. Este ha sido un capítulo más, hemos hablado del acoso en todos los ámbitos de la sociedad. Volveremos el próximo capítulo con más, os lo aseguro. Palabra de mujer.